Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Jessica Rodríguez, Andrés Velázquez, Juliana Sirtori, Valentina Mape y quien les habla, Jimena Fajardo. Bueno, iniciaré definiendo lo que es una persona jurídica. Y esta es una persona ficticia capaz de ejercer derechos y de contraer obligaciones civiles. Esta requiere ser representada judicial y extrajudicialmente, como lo regula el Código Civil en el artículo 633, pero que no es un ciudadano sino una institución, una empresa o una organización que persigue un fin con o sin fines de lucro, bien sea social o económica. Estas pueden estar compuestas por personas naturales o por otras personas jurídicas. Además, nacen o existen en el mismo momento en que son creadas mediante un acto jurídico. Para nosotros poder identificar o saber quiénes son estas personas jurídicas, lo hacemos mediante el certificado de existencia y representación legal, también como el NID que lo fija la DIAN. Algunos ejemplos de persona jurídica que están latentes en nuestro día a día o que vemos en la cotidianidad son Samsung, Huawei, las cuales son empresas internacionales de tecnología. También empresas transnacionales de automóviles como lo son Honda, Ford, Chevrolet, entre otras. La persona jurídica se divide, o bueno, la podemos encontrar desde dos aspectos. Podemos encontrar la persona jurídica desde el derecho público o la persona jurídica desde el derecho privado. En un primer momento les voy a hablar sobre la persona jurídica enfocada o dirigida hacia el derecho público, empezando como con la definición literal de lo que es un derecho público. Encontramos que el derecho público es una parte de los ordenamientos jurídicos cuyas normas atañen o corresponden al poder público y sus relaciones con los individuos, con ciertas organizaciones e incluso con ellos mismos, como con las mismas entidades que en él se encuentran, siempre y cuando estos ejerzan como esa representación de los fines del Estado. Es decir, este derecho lo que busca es como regular esas relaciones dentro de la subordinación y supraordenación, por decirlo como los órdenes que llegan a tener en esas relaciones entre quizás el Estado, los entes públicos, con particulares, con los ciudadanos o con ciertas organizaciones o corporaciones. Este derecho se encuentra contenido en una legislación escrita, es decir, la podemos encontrar en las constituciones, en las leyes, en todo este tema. Bueno, ya entrando en materia de lo que son las personas jurídicas dentro del derecho público, encontramos que las personas jurídicas son, bueno, como en este campo, son aquellos entes públicos que son constituidos por la ley. Esto va como, bueno, un poco dirigido hacia la clasificación que más adelante les voy a explicar, pero son constituidos, digamos, a nivel nacional por la ley, a nivel departamental por las ordenanzas que dirijan las asambleas departamentales o por los acuerdos que se dan en los consejos municipales. Estos buscando cumplir una función pública, que bueno, ¿qué es una función pública? Dentro de la función pública encontramos como definición que es como aquel prescripción que tiene como fin asegurar el cumplimiento, el funcionamiento adecuado de los servicios públicos que se le deben dar quizás a la comunidad, digamos, pues colombiana en nuestro país. También se puede decir de las personas jurídicas del derecho público es que éstas llegan a realizar actividades o tienen cierto carácter industrial o comercial. Dentro, digamos, de esto, las personas jurídicas del derecho público también encontramos que pueden ser denominadas como corporaciones. Ahora vamos a dar paso a la clasificación de las personas jurídicas del derecho público. Estas, digamos, para determinar qué es una persona, decir como que, ok, esta entidad o esto es una persona jurídica de ente público, se puede determinar cuando estas tengan un aporte económico y que también tengan su función dentro de lo público, de lo que es el derecho público. Dentro de la clasificación, como les decía anteriormente, encontramos estas personas jurídicas en el orden nacional, en el orden departamental y en el orden municipal. Dentro del orden nacional encontramos que estas personas jurídicas se constituyen o se dan mediante leyes expedidas por el Congreso, en el orden departamental mediante ordenanzas, las cuales son dadas por las asambleas municipales, y en el orden municipal se dan por medio de los acuerdos que pues son expedidas o dadas por los consejos municipales.
Dentro de los ejemplos pues, de esta clasificación o de estas las personas jurídicas que se pueden dar dentro de esta clasificación, encontramos en un orden nacional a los ministerios. Estos ministerios llegan a tener como empresas o entidades, corporaciones, las cuales pues obviamente están a función del poder o del derecho público, como por ejemplo el Ministerio de Salud, el cual cuenta con hospitales de orden nacional, que digamos pues hacen parte quizás de este ministerio, buscando pues obviamente esa función o cumplir ese servicio social de brindarle establecimientos o lugares para pues la salud de todos los colombianos. También tenemos como ejemplo el Ministerio de Hacienda, el cual tiene pues como esta entidad que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, más conocida como la DIAN. Y también encontramos como un ejemplo en el Ministerio de Protección Social al ICBF, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y dentro de eso también encontramos un ejemplo que de hecho veíamos, si no estoy mal, en la clase con el profesor Fernando, es Ecopetrol, que en un primer momento fue una persona jurídica de derecho público dentro del orden nacional, pero pues bueno, al pasar del tiempo y actualmente esta pasó a ser pues como una entidad de economía mixta. En un segundo punto encontramos los ejemplos de ordenamiento departamental, los cuales digamos podemos encontrar las loterías, la lotería de Bogotá, de Boyacá, de Cundinamarca. Un segundo ejemplo encontramos EPM, las empresas públicas de Medellín, y las licoreras que quizás en ciertos departamentos pueden encontrar, como por ejemplo la licorera del Meta, la cual creada por ordenanza, que es como el medio por donde la Asamblea General como que puede establecer estas personas jurídicas, con el cual se hace el aguardiente llanero, que de hecho también era un ejemplo que se nombraba con el profe Fernando en la clase. Y por último, como ejemplo de una persona jurídica del derecho público en el orden municipal, encontramos las juntas de acción comunal, que aunque son una entidad sin ánimo de lucro, pueden hacer parte de una persona jurídica. Y bueno, pues esto es un ejemplo local, lo saqué digamos de mi municipio, yo vivo en el municipio de Cajicá, y en él encontramos el EPC, la cual es Empresas Públicas de Cajicá, el cual es encargada de todo el tema del agua, del aseo, del alcantarillado del municipio, así que pienso que puede ser tomado como esta persona jurídica que pues está al servicio público de los ciudadanos y que pues tiene como una personería jurídica. Dentro de la clasificación de las personas jurídicas en el derecho privado se tienen que pueden ser de dos tipos. La primera son las que tienen fines de lucro, como las sociedades civiles y comerciales, y las segundas son las que no tienen fines de lucro, llamadas corporaciones y fundaciones. En el 148 del Código Civil se tiene que las personas jurídicas son de varios tipos. Para comenzar tenemos que ahí están las sociedades, las cuales son de dos tipos. Una que es sociedad de capital, en la cual lo más importante es la economía y el capital que en esta se invierte. No se tiene muy en cuenta las personas. Dentro de este se encuentran las sociedades anónimas, las sociedades por acción simplificada, las acciones en comandita por acción y las de economía mixta. Además, por otra parte, están las sociedades de personas. Estas son, por lo general, familiares o de grupos de amigos muy cercanos. Y en estas lo más importante son las personas. No se tiene muy en cuenta su capital. Y dentro de estas se encuentran la sociedad limitada, la sociedad en comandita simple, la sociedad o empresa unipersonal, las colectivas y las cooperativas. Otra clasificación son las asociaciones civiles. Estas son entidades privadas que no tienen fines de lucrarse y cuyo objetivo principal es hacer actividades socioculturales para promover el bien común. Un ejemplo de estas es la Cruz Roja. Otras son las simples asociaciones, que son entidades conformadas por personas jurídicas que no necesitan autorización estatal para funcionar. Por esto mismo, no se configuran como una persona jurídica como tal. Otras son las fundaciones, que son organizaciones sin fines de lucro y que por voluntad de su creador su dinero está dispuesto permanentemente
para realizar actividades sociales de interés general. Otras son las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas. Por otra parte están las mutuales, que son asociaciones sin ánimo de lucro, constituidas por personas naturales que buscan brindar ayuda mediante la solidaridad a riesgos eventuales y satisfacer sus necesidades por medio de la prestación de servicios de seguridad social. Otras son las cooperativas, que son empresas sin ánimo de lucro, en las cuales sus trabajadores o sus usuarios, dependiendo del caso, simultáneamente son los gestores y los aportantes de la empresa. Otra es el consorcio de propiedad horizontal. Y por último, como lo menciona este artículo, toda otra contemplada en este código o en otras leyes cuyo carácter se establezca o resulte de su finalidad y de normas del funcionamiento. Derecho privado. El derecho privado es una rama del derecho positivo, es el conjunto de normas jurídicas que tienen relación entre particulares. Se dedica a las distintas actividades y relaciones entre los ciudadanos particulares, partiendo de una situación de igualdad jurídica entre ellos. Los atributos de las personas son propiedades o características de entidades propias de la persona, sean estas naturales o jurídicas, como titulares del derecho. En las personas jurídicas queda definido en el acta o escritura de la Constitución misma. Así, en las sociedades civiles y comerciales, el nombre se llama razón social. La nacionalidad es una relación jurídica entre las personas y el Estado, lo cual le permite a la persona adquirir derechos, pero al mismo tiempo adquirir una serie de obligaciones. La nacionalidad es una parte fundamental en la vida de todas las personas, ya que les permite pertenecer a un grupo e identificarse con este. Al mismo tiempo, le otorga la protección del Estado y la posibilidad del ejercicio de sus derechos conforme a las normas jurídicas del mismo. Uno de los derechos que se adquiere a través de la nacionalidad es la protección del Estado. Por otro lado, la obligación de las personas con el Estado es el cumplimiento de todas sus normas. Existen leyes internacionales ya establecidas sobre aspectos generales de la nacionalidad. Un claro ejemplo de esto son la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además de esto, cada país rige sus propias normativas sobre la nacionalidad en sus constituciones. Por lo tanto, cada país tiene la libertad de decidir si una persona merece o no obtener la nacionalidad y quitarla si ésta infringe alguna norma o alguna ley. En Colombia, la nacionalidad se puede obtener por nacimiento o por adopción, y es importante resaltar que ninguna persona nacida en Colombia puede ser privada de su nacionalidad. El domicilio es entendido como el lugar que la ley fija como asiento o sede de una persona para la producción de efectos jurídicos. Es decir, se trata de la ubicación territorial que debe tener toda persona tanto para el cumplimiento de sus deberes y obligaciones como para ejercer sus derechos. En Colombia se entiende por domicilio que es la sede jurídica de la persona o su asiento permanente legal. Es el lugar donde la ley supone que siempre está la persona presente para los efectos jurídicos y se garantiza que no habrá discriminación por razones de origen nacional de las personas. El domicilio se puede dividir en dos partes, que sería el domicilio real, que es donde tiene asiento principal de su residencia o negocio, y el domicilio legal, que es donde la ley presume, sin admitir prueba de lo contrario, que la persona reside de manera permanente para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones. El patrimonio es el conjunto de bienes y deudas que posee una persona. Comprende cosas u objetos materiales y derechos u objetos inmateriales. También está unido a la persona. Es la expresión de la potestad jurídica, es uno y único. Únicamente la persona tiene patrimonio. La capacidad
Es la actitud de una persona para adquirir derechos y asumir obligaciones, así como la posibilidad de que ésta pueda ejercerla por conducto de un representante o a título particular. En este sentido, existen dos tipos de capacidad: la capacidad jurídica o de goce, que es la actitud de una persona para ser titular de derechos y obligaciones desde el momento en que nace y es viable hasta que muere, y la capacidad de ejercicio o de obrar es la actitud de una persona para hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones por sí mismo. Además, es graduable debido a que se adquiere mayor capacidad de obrar a medida que la persona aumenta su edad.